he titulado el tema Cumpliendo tu misión de servir. Aleluya, hermanas, porque el servicio es una misión. Dios nos ha encomendado a nosotras como mujeres servidoras, como mujeres virtuosas, una misión. Y hoy vamos a ver que esa misión que nosotros tenemos en la vida no solamente es engendrar hijos, sino también servir. Vamos a trascender del servicio espiritual que tenemos en la iglesia a un servicio humano. Nosotros tenemos que salir de la esfera de pensar que nuestro servicio debe ser dentro del arca. El servicio también debe ir fuera del arca. Debemos salir del atrio para servir también a las personas que están fuera, aquellas personas que están necesitadas. Y para esto hoy necesitamos que todas tengamos nuestra mente, emoción y voluntad dispuestas para escuchar el hablar de Dios. Hermanas, servir es un disfrute. ¿Por qué? Porque a través del servicio nosotras nos vamos a sentir realizadas. Y anteriormente nosotros pensábamos, cuando iniciamos en la iglesia, pensábamos que cuando llegamos a la iglesia solamente debíamos servir en la iglesia, con nuestros dones, con nuestros talentos. Eso está muy bien. Pero hoy en día el Señor nos ha mostrado que nosotros también, siendo espirituales, necesitamos ser también humanos, porque hay muchas personas en el mundo que están esperando que nosotras como hijas de Dios vayamos y le prestemos ayuda, hermana. En estos actuales momentos, muchas personas están esperando una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, hermana, de parte tuya y de parte mía. Y hoy, hermanas, vamos a ver en este encargo que Dios nos ha dado hoy, cómo en el servicio se levantan enemigos. Y esos enemigos, hermanas, nosotros necesitamos exterminarlos en nuestro servicio. Hoy el Señor nos va a llevar a que nosotros tratemos con esos enemigos del servicio. Quizás muchas de nosotras no hemos escuchado nunca que en el servicio haya enemigos. Pues bien, sí, hermana, el servicio tiene enemigos. Y esos enemigos muchas veces ganan tanto terreno en nosotros que nosotros dejamos que ellos sean los que nos impidan servir. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Pues bien, hoy vamos a ver esos enemigos. Hoy se van a caer esos velos, esas capas que cubren nuestro entendimiento con relación al servicio. Entonces vemos que una frase que estuvimos viendo el jueves pasado, que yo la retomé para que nosotros veamos la importancia del servicio. Yo quiero que nos detengamos aquí en esta frase que dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hubo unas hermanas que nos hablaron de lo que entendieron acerca de este tema. Todo lo que nuestras hermanas dijeron es correcto. Pero hoy, amada hermana, nosotros tenemos que ir más allá. La visión nuestra tiene que sobrepasar para poder ver que nuestra vida es para servir. Nosotros vinimos a este mundo para servir. Si no lo sabíamos, hermana, ya lo sabemos. No solamente nosotros estamos para que nos sirvan, sino que necesitamos servir a los demás. Mi vida tiene sentido cuando yo sirvo a los demás. Yo me siento realizada cuando yo sirvo a las demás personas. Llámese familia, llámese compañeros de empleo, llámese vecinos, llámense familiares. Todos están esperando que podamos servirles. Y un modelo que nos sirvió a nosotros de mucho ejemplo es el Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor no vino para que le sirvieran, el Señor vino para servir. Su vida inicia con el servicio y culmina en el servicio. Inicia con el servicio desde el mismo momento en que Él nace.
sus padres lo colocan a él en un establo para que naciera allí. Él se hizo humilde siendo rey. Él se hizo pobre siendo rico. Y nosotros tenemos en el Señor Jesús un modelo y ejemplo vivo, hermana, para no decir, no, ¿quién dijo que mi vida es para servir, hermanas? Yo les quiero decir que el Señor nos hizo para servir, así como Él. Nosotras seguimos el ejemplo del Maestro y como seguidoras del ejemplo del Maestro necesitamos servir. Nosotras no debemos tener tiempo para servir. En nosotros no debe haber ni tiempo ni fechas para servir. Siempre debemos estar dispuestas para servir en todo momento. El servicio, hermana, nos hace sentirnos realizadas, nos lleva a ser personas íntegras. ¿Por qué? Porque nuestra vida siempre va a estar ocupada en servir. ¿Y servir quién? A las hermanas de la iglesia. Yo debo servir a mis compañeras. Hay muchas maneras de poder servir y más adelante les estaré compartiendo cómo podremos servir. Con esta frase, amadas hermanas, queremos que nosotras veamos el sentido de lo que es el servicio. Si nosotras estamos viviendo, debemos ver que no solamente venimos al mundo para sentirnos realizados como profesionales, como empleadas, como madres. No, hermana, nuestra vida tiene que ir más allá, tiene que ir en pos de una vida de servicio. Si nosotras queremos seguir las huellas del Maestro, necesitamos tener una vida que sirva. También humanamente vemos un ejemplo en la Madre Teresa de Calcuta. Ella fue una mujer, como todos conocemos, siendo ella católica, amadas hermanas, ella fue una mujer. No sabemos si ella recibiría al Señor, pero sí fue una mujer que por su servicio se destacó un modelo de ejemplo para la humanidad. ¿Por qué? Porque ella sirvió a los pobres y a los huérfanos. Necesariamente, hermanas, tenemos que ver esos ejemplos, esos modelos de hombres y mujeres que sirvieron a la humanidad, todo por amor. Y mayormente nosotras, hermanas, necesitamos despojarnos de nuestros conceptos y opiniones para poder servir. Una servidora es aquella persona que siempre va a estar dispuesta para servir. No está siempre opinando, porque la opinión no es igual a comunión. Entonces, cuando nosotros servimos, debemos hacerlo con un espíritu completamente libre, ya con un espíritu desinteresado, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque la recompensa nos las va a dar el Padre Celestial, no solamente aquí en la tierra, sino en la era venidera seremos recompensadas. Por eso hoy el Señor nos está mostrando que una manera para nosotras ser salvas es servir. Y servir, hermana, es una bendición. Entonces, de ahora en adelante, nosotros tenemos que cambiar nuestro chip, el chip que antes teníamos, que el servicio solamente era en la iglesia. Ahora el Señor nos muestra que el servicio es también humano. Nosotras somos espirituales, pero también somos humanas. Nos ocupamos de las necesidades de las demás mujeres. ¿A través de qué? De una llamada, a través de orar por ellas, a través de ofrendar, a través de una visita. Hay muchos servicios a través de los cuales nosotros podemos servir a las demás mujeres. Prioritariamente hablamos de mujeres porque es más fácil para nosotras servir entre mujeres y podemos desarrollar nuestro talento entre las mujeres y nosotros podemos descubrir cuáles son nuestros talentos y dones. Recordemos, hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nuestra vida debe ser en pos del servicio. Y este servicio tenemos que recordar que tiene dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto humano. No nos olvidemos, servimos en lo espiritual y en lo humano. Y que nuestra vida cobra sentido cuando yo sirvo y que mi servicio me hace ser una mujer que tiene una autoestima elevada.
Mi servicio me lleva a ver que yo tengo una identidad. Cuando yo conozco que yo tengo una identidad como hija de Dios, hermana, yo no me cansaré de servir y siempre estaré buscando servir. Yo no esperaré ni buscaré que nuestros hermanos pastores me deleguen un servicio, sino yo buscaré servir. No debo esperar, hermana, que me sirvan. Yo debo ir más allá, recordemos, el servicio debe ir más allá. No solamente debemos quedarnos con un solo servicio, sino tener muchos servicios, porque el Señor nos dio precisamente como miembros de su iglesia muchos talentos y esos talentos no son para yo tenerlos ocultos, esos talentos son para ponerlos al servicio de la iglesia, para ponerlo al servicio de las demás personas. Entonces, cuando yo descubro que yo tengo una identidad en el Señor, debo hacerme tres preguntas y esas preguntas son, ¿quién soy yo? Yo soy una hija de Dios. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Para qué estoy en la iglesia? Estoy para servir. ¿Hacia dónde voy? Hacia una vida de servicio. Gracias al Señor que Él nos ha puesto en la iglesia, el lugar donde nosotros podemos servir con nuestros talentos. Gracias al Señor porque Él nos ha puesto en la iglesia el mejor lugar para poder servir y ejercitarnos en el servicio. Si nosotras, amadas hermanas, queremos progresar espiritualmente y humanamente, debemos servir. Debemos siempre buscar el servicio, ser incansables en el servicio. Nosotros debemos tener una actitud siempre de una mujer servidora. No debemos tener una actitud de una mujer espectadora o una mujer que está de brazos cruzados, que está esperando que las demás sirvan. Ni debemos estar juzgando, sino debemos tener una actitud de servicio. El servicio me salva, hermana. ¿Me salva de qué? De yo caer, amada hermana, en un estado de infertilidad, en un estado en donde yo dejo de funcionar. Entonces, el servicio va a ayudarme a que yo tenga una vida de disfrute, una vida que siempre busque progresar, una vida en la cual yo no tengo tiempo, hermanas, ni para descansar, no tengo tiempo ni para llorar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo estoy sirviendo, no hay tiempo para el ocio, ¿ya? Necesitamos ver que el servicio es íntegro y realmente esto es lo que el Señor quiere, que si nosotros vemos en esta noche, agarramos este punto de la importancia del servicio, hermana, yo estoy segura que muchas de nosotras vamos inmediatamente a funcionar y vamos a dejar nuestra actitud de ser espectadora a ser servidoras. Gracias al Señor porque Él nos está mostrando que sirviendo nosotras podemos ser mujeres que progresen. Quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo 20, versículos 27 al 28. Y dice así, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias al Señor. Hermanas, detengámonos aquí en este versículo. Este es el versículo que nos muestra a nosotras las hermanas, mujeres que somos virtuosas, que servir es la prioridad de nuestra vida. Y como lo dije anteriormente, el Señor Jesucristo, como lo dice el versículo 28, Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en rescate por otros. Esto es precioso, amadas hermanas. Nosotros queremos seguir las huellas del Maestro y para seguir las huellas del Maestro necesitamos imitar lo que el Maestro hizo en la tierra. Necesitamos ser aquellas que hacen lo que su maestro les enseñó. Los discípulos fueron
aquellos que sirvieron al Señor, siguieron sus pisadas, siguieron sus huellas, sirviéndole a Él. El Señor les dijo que Él se iría y les prometió que no los dejaría solos, que les dejaría Él el Espíritu Santo para que ellos pudieran servir y hacerlo con poder, con autoridad, con denuedo. Entonces, nosotros a través de la palabra vemos y necesitamos cambiar ese estereotipo de que nosotros tenemos que ser servidas. No, hermana. El versículo 28 de Mateo capítulo 20 nos dice que nosotras no debemos ser servidas, sino servir. Eso es lo que el Señor desea, amada hermana, que cambiemos esta mentalidad. Cuando nosotros vemos la importancia del servicio, amadas hermanas, inmediatamente nosotros buscamos en qué podemos servir, buscamos inmediatamente estar en ese disfrute, en esa esfera en la vida de la iglesia que es servir al Señor. Y realmente no hay tiempo, amadas hermanas. Yo les digo sinceramente, no hay tiempo realmente para uno estar ocioso en la iglesia, porque hay muchas cosas que hacer y el Señor quiere que nosotras pasemos de la dimensión de espectadoras a una dimensión de servidoras. Gracias al Señor, lo vemos en su palabra. Por eso les quiero mostrar lo que dice el Señor en Mateo 20, que el Señor como modelo, Él no vino para servir, sino él no vino, perdón, para ser servido, sino para servir. La vida de servicio es una vida que es dedicada, es una vida que siempre está en pos de servir a las demás personas, a las demás hermanas y hacerlo, aleluya, uno invirtiendo su tiempo, desgastándose, esa es la mayor gratificación. Y saben, la recompensa la tendremos en el reino milenial. El Señor va a recompensar a todas aquellas siervas que estén dispuestas, que estén deseosas de servir al Señor. Y más adelante verán la importancia del servicio y buscaremos y anhelaremos servir. Vamos a ver el ejemplo en la Biblia de dos mujeres llamadas una Evodia y la otra Síntique, que fueron dos hermanas que fueron cooperadoras del apóstol Pablo y que ellas iniciaron en una buena comunión la una con la otra. En la parte positiva del servicio de Evodia y Síntique, queremos destacar que estas dos siervas, ellas eran cooperadoras en el ministerio del apóstol Pablo. Por eso les decía, ellas iniciaron bien, pero con el tiempo la visión de ella se empañó, la visión se envejeció. Por eso el apóstol Pablo destaca en la palabra que le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque ellas perdieron la visión del servicio. Ellas abrieron un portillo al enemigo y en vez de ser esas cooperadoras fieles, hermanas, ellas vinieron y llegaron a ser un problema en el ministerio del apóstol Pablo, porque ellas no eran unánimes. Ellas eran unas hermanas que ellas estaban siempre en un conflicto. Pero yo quiero que veamos el aspecto positivo del servicio de estas dos hermanas, Evodia y Síntique. Ellas también combatieron en el Evangelio, ellas guerrearon juntamente con el apóstol Pablo en el Evangelio, ellas sufrieron, derramaron lágrimas. Ustedes saben y conocen a través de las epístolas cómo se sufre en la obra por todas las vicisitudes que hay que pasar para que las demás personas puedan recibir el Evangelio, puedan recibir esta salvación. Se pasan muchas necesidades, mucho sufrimiento, pues ellas soportaron todo esto al lado del apóstol Pablo. También ellas sufrieron por causa de la obra,
fueron unas mujeres que juntamente con Pablo estaban ahí con él sufriendo todas las penalidades que tiene un servidor. Ellas también trabajaron arduamente, ellas se desgastaron en el servicio, trabajaron arduamente, o sea, hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Estas hermanas, ellas trabajaron duramente. También eran conocidas por su servicio a los santos. Por eso el apóstol Pablo las menciona en su epístola a los filipenses. Pero viene la parte negativa del servicio de Evodia y Síntique. Entre ellas, por causa de haber perdido la visión y permitir que la visión se envejeciera y abrir campo para que el enemigo entrara y dañara esa comunión que ellas tenían, se presentó un desacuerdo. El apóstol no destaca qué tipo de situación sucedió entre Evodia y Síntique. Solamente pues él manifiesta que le ruega a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Entre ellas se presentaron las divisiones, de pronto por opiniones, por conceptos que ellas tenían. Podría ser también por doctrina o celo ministerial, o también por causa del carácter. Cuando servimos entre dos o más hermanas, se va a presentar estas diferencias por causa del carácter. Unas tenemos un carácter apacible, otras tenemos un carácter fuerte. Pero el Señor nos lleva a que sirvamos con hermanas opuestas. ¿Para qué? Para ganancia, porque así somos restringidas y no hay tiempo para que podamos estar en contención. También estas hermanas, había diferencia en la forma de hacer las cosas. De pronto a Evodia no le gustaba cómo Sintique hacía las cosas y viceversa. Y aquí vemos, hermanas, realmente un espejo, un termómetro que nos indica que el servicio tiene enemigos, pero que no podemos permitir, amadas hermanas, que estos enemigos dañen, minen el servicio que Dios ha puesto en nuestras manos. Evodia y Síntique están en la Biblia como ejemplo para que nosotros no repitamos el ejemplo de ellas en el servicio. Es necesario, amadas hermanas, debemos entender que es de mayor bendición cuando servimos entre dos hermanas que siendo individuales. ¿Por qué? Porque cuando yo sirvo en yugo con otra hermana, amada hermana, déjeme decirle que hay una bendición. ¿Por qué? Porque soy restringida, ¿ya? Mi vida del alma se limita. Lo que a mí no me gusta, yo tengo que decir amén. Pero esto requiere, amada hermana, una vida que ame el servicio. Cuando yo amo el servicio, amada hermana, yo perdono, yo tolero, yo soy paciente y amo a esta hermana. Que voy a decirte que gracias al Señor que son un espejo para nosotras, para que podamos apreciar que en el servicio si hay estos enemigos, estas zorrillas que buscan dañar el servicio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero nosotras ya hemos visto cuáles son esos enemigos, pues tenemos que atacar esos enemigos ocultos. Ya han sido descubiertos, ya han sido exhibidos, ya han sido puestos delante de nuestros ojos y seguimos más adelante viendo que en la iglesia nosotros tenemos dones y talentos, que estos dones y talentos son para servir a los demás. Esto nos lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 13. Conocemos que la palabra nos dice que así como en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros y todos los miembros tienen distintos dones, así también en el cuerpo de Cristo
Como hay muchos miembros, hay también muchos dones, pero todos deben servir a la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener en claro, amadas hermanas, cuando servimos, no vamos a recibir una recompensa humana, no vamos a recibir una retribución, no vamos a recibir un diploma ni una medalla por el servicio. No, amada hermana, lo hacemos porque el Señor nos dio esa orden, ese mandamiento de servir. Él lo dice en su palabra claramente, que necesitamos servir con nuestros dones. Ahora bien, recordemos que con nuestros dones y talentos nosotros funcionamos y con ellos edificamos. Y los dones que Dios te ha dado son importantes, amada hermana. No pienses que tus dones no son importantes. De pronto tú dirás, ay, no, que los dones de la hermana Ibis o la hermana Rosa son importantes, o los dones de X hermana. No, hermana, los dones de todas nosotros son importantes porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y si eres miembro, amada hermana, eres importante, eres valiosa. No te consideres menos, considérate valiosa, útil, tu don edifica, tu talento edifica. Gracias al Señor, hermana, esto es lo que el Espíritu quiere que veas en esta noche, que a partir de la identidad que Dios te ha dado, veas que tienes dones y talentos con los cuales puedes servir, y no solamente poder servir a la iglesia, sino también a la humanidad que te está esperando. Gracias al Señor, amadas hermanas, porque Él confía en nosotras. En la mayoría de las iglesias locales, los miembros, la mayoría son mujeres. Pero ¿qué sucede? Que nosotras como mujeres debemos buscar servir en un porcentaje mayor en la iglesia. Y el resto que podría ser, yo le pongo un 90% del servicio de nosotras las mujeres debe estar concentrado en la iglesia. Y el 10% debe estar en la parte administrativa que es ocupada por los varones, en la prédica del evangelio, en administrar la iglesia. Pero por ser nosotras mujeres, amadas hermanas, debemos tener la mayoría de dones, es decir, buscar servir, ser la mayoría que sirvamos, pero que no sirvamos unas pocas, sino todas las hermanas que nos congregamos. En las iglesias locales necesitamos servir. ¿Para qué, hermana? Para que nuestra vida sea bendecida, para que nuestra vida sea útil. Recordemos lo que dice el versículo. Tus dones y talentos son, amada hermana, quiero recalcar, son para servir a los demás. Los demás incluyen la iglesia y la humanidad. Entonces necesitamos anhelar estos dones y talentos, pero no sirvamos solas, sirvamos en compañía. Busquemos compañeras de yugo con las cuales podamos servir para que nuestras vidas puedan ser más fructíferas, podamos crecer más rápido, podamos avanzar a otro nivel, porque los miembros aislados, hermanas, no producen. Los miembros aislados necesitan que entren también en la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso el Señor hoy nuevamente nos viene a recordar, eres útil, eres valiosa, ven y sirve, entra en el servicio, no te quedes atrás. Y yo vendré y pediré cuenta de tus talentos y tus dones. Y tú no me vas a presentar un solo talento o me vas a decir, Señor, yo enterré mi talento porque tenía miedo, porque me creía incapaz. No, amada hermana, Dios nos está dando una oportunidad, aprovechémosla. Yo también necesito aprovechar esta oportunidad ya, este tiempo de inclusión que el Señor nos está dando como mujeres virtuosas. Realmente es precioso el despertar que el Señor está trayendo en medio de nosotras como mujeres, mujeres que sirven. Realmente nuestras vidas cambian.
Ya no vamos a ser aquellas mujeres de pronto tristes, estas mujeres ansiosas, estresadas, preocupadas, ya de pronto que nos quedemos pensando las cosas del pasado, no, amadas hermanas, el Señor nos está llevando a un nivel superior. Cuando culminemos este libro, nos vamos a dar cuenta de todo el proceso que el Señor nos ha venido pasando para que podamos ser esas mujeres virtuosas. Gracias al Señor porque Él lo está logrando. Ahora veamos unas características de una que no sirve y de una que sirve. Dentro de las características de una que no sirve, vemos que la que no sirve, ella es una espectadora. También es una que está de brazos cruzados, está juzgando, está condenando, está criticando, es intransigente, se siente amenazada, es insegura, tiene miedo y tiene rechazo. Esto, amada hermana, es un cuadro que el Señor nos permite ver para que tengamos en cuenta que si nosotros estamos en esta condición, amada hermana, necesitamos cambiar nuestra actitud, nuestra posición, porque como lo dije anteriormente, nosotros tenemos una identidad y nuestra identidad es ser hija de Dios. Y una hija de Dios, amada hermana, es valiosa y estimada delante de los ojos de Dios. Por eso no debemos demeritar el servicio y el talento y los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que tener cuidado, amada hermana. Necesitamos saber mirar estos talentos. Si Dios me dio varios talentos, yo no puedo, amada hermana, ser una espectadora o estar de brazos cruzados, esperando que otras hermanas sirvan por mí. No, hermana, yo necesito servir, unirme al grupo de las hermanas que estamos sirviendo en la iglesia. ¿Para qué? Para que juntas podamos edificar, porque el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora veamos las características de una que sirve. Una que sirve se niega a sí misma. Ella es humilde, está dispuesta para servir en todo tiempo, avanza una milla extra, va más allá de sus propias fuerzas, mantiene una vida de oración y lectura de la palabra, busca la comunión, es gozosa y ferviente en el espíritu. Aquí tenemos un cuadro comparativo, por eso le puse versus, para que nosotros miremos a través del termómetro, a través de la balanza, en dónde me hallo yo ubicada. Si en la que no sirve o en la que sirve. Pero si nosotros nos hallamos en la que no sirve, amada hermana, quiero decirte, todavía tienes oportunidad de ser aquella que tenga las características de la que sirve. Con este mover precioso que Dios nos está dando en plena pandemia, nosotros necesitamos decirle al Señor sí, amén al servicio. Realmente es precioso servir a Cristo, servir a los santos, es muy precioso y servir a la humanidad también. Y por eso el Señor nos quiere ayudar. Con la palabra de hoy el Señor quiere ayudarnos a que nosotras valoremos el servicio, que corramos pronto, hermana, a servir. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos aquellas siervas, aleluya, fieles, prudentes, dispuestas para toda obra. Nunca es tarde, amada hermana. Dios nos está dando esa oportunidad, aprovechémosla. No te sientas triste, no te sientas apesadumbrada, no te consideres que no puedes, que no eres capaz. No, 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 hermana. Dios no quiere esto, Dios quiere que tú también te introduzcas en ese grupo de mujeres que estamos sirviendo, aleluya, en la iglesia. ¿Para qué? Para que nuestra vida pueda ser una vida bendecida, una vida próspera. Y la finalidad del servicio, ¿cuál es? Edificar el cuerpo de Cristo con los dones, con los talentos que el Señor te ha dado. Y en la medida que tú sirves, te vas a dar cuenta que no solamente tienes un don, tienes muchos dones, hermana. No nos limitemos pensando que tenemos uno, no, hermana. Nosotros tenemos muchos dones.
Necesitamos descubrirlo. En la medida que nosotros avanzamos, lo que más nos gusta hacer, de pronto alguna dice, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, servir con los niños. Amada hermana, te invitamos a que sirvas con los niños. Hay cupo todavía disponible en la iglesia. Hay mucho, mucho, hermana. La iglesia no tiene puestos comprados. Ya, la iglesia es abierta, la iglesia es inclusiva, en la iglesia todos podemos servir, todos podemos edificar juntos, unánimes, que esa es la finalidad, ya, juntas y unánimes sirviendo al Señor y en comunión, que eso es lo que el Espíritu desea, la comunión cuando servimos, no la opinión, sino la comunión. Cuando nosotros servimos en comunión, cuando yo tengo comunión con ustedes, ahí el Señor trae bendición. Pero cuando yo no tengo comunión, sino que yo soy individual, hago las cosas sin consultar con ustedes, entonces, amada hermana, esto no va a prosperar, no va a dar fruto. Todo servicio en edificación da fruto. Ese servicio prevalece. Por eso el Señor nos quiere ayudar en esta noche, a que podamos ver la importancia del servicio, que dejemos atrás ya todas las cosas viejas y nosotros nos introduzcamos, aleluya, en esta apertura, en esta inclusión que es el servir en la iglesia. Avanzando, vemos ahora para todas las amadas hermanas que son nuevas en la iglesia, los servicios que nosotras tenemos en la iglesia. Tenemos, por ejemplo, el servicio de Ujier. El servicio de Ujier es con el fin de darle la bienvenida a las visitas que van llegando, a los hermanos, se les da la bienvenida, se les brinda un himnario, se les brinda la Biblia. Son aquellas personas que reciben a todos los que llegan, sean hermanos o sean visitas. El servicio de literatura es un servicio muy importante porque a través de él nosotros somos edificados a través de la palabra. En el servicio de literatura nosotros podemos colaborar con todo lo relacionado con el ofrecimiento o con la promoción de los tratados, de los periódicos, de los folletos, de las Biblias. Nosotros somos aquellas asesoras, por así decirlo, entre comillas, ya con el respeto de mis hermanas del Departamento de Literatura, somos aquellas que exhibimos el pan que hay en la iglesia, porque esto es un pan precioso y un pan fresco, lo que el Departamento de Literatura está exhibiendo. Esto es un servicio muy lindo, amadas hermanas, ser aquellas que promuevan, aleluya, la palabra del Señor. También tenemos el servicio de aseo. Esto es un servicio que muy pocos queremos, pero es un servicio muy honroso. Hacer el aseo de todo el local, de los baños, un servicio de gran bendición también. Todos los servicios son importantes, son útiles y valiosos. El servicio de maestros, niños y adolescentes es precioso. Este es un servicio, amadas hermanas, que está necesitada, está necesitado de que haya más hermanas, no solamente las hermanas jóvenes, sino hermanas maduras también pueden servir con los niños y los adolescentes, incluso con los jóvenes. Ya, porque los servicios no tienen edades, amada hermana. Es un asunto de disposición, es un asunto de amor para servir como maestro de niños y adolescentes. El servicio de alabanza también es muy precioso, es un servicio en donde nosotros alabamos, adoramos al Señor con nuestras capacidades, con nuestros talentos. El servicio de pastoreo es muy importante. Esto es un servicio que todas podemos hacer, pastorear a través de una llamada telefónica, a través de un mensaje por WhatsApp, a través de un Zoom, a través de Meet, podemos hacer un pastoreo. Como yo les contaba a ustedes, el Señor le da a uno maneras para uno poder ejercer un pastoreo con las amadas hermanas, una hermana que esté enferma. Podemos hacer un Zoom y orar por esa hermana. Podemos de muchas maneras, amadas hermanas, el Señor no nos dejó limitadas por causa de la pandemia, nos dio estas herramientas valiosas, ya que necesitamos, sí, necesitamos aprender a manejarla. Y yo creo que más adelante se hace necesario
que aprendamos a cómo se manejan estas herramientas para la virtualidad. Todas podemos aprender, es más, estamos dispuestas las hermanas, tenemos un grupo de hermanas que saben, están entrenadas para este servicio de asesorarnos cómo se utilizan estas herramientas virtuales. Todas podemos, oyeron, recordemos eso. También está el servicio de oración. El servicio de oración es importante, amada hermana, al punto que necesitamos llegar a ser intercesora, aquella que se pone entre la tierra y el cielo por los intereses del Señor. Tenemos el servicio de ofrenda de riquezas materiales. Esto es un servicio, hermanas, de mucha bendición cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotras nos desgastamos por causa del Señor en su obra. Es muy importante este servicio. Recordemos que el Señor Jesús era sostenido, su ministerio, por las ofrendas de mujeres. Eran mujeres las que sostenían el ministerio del Señor. Nosotras igualmente podemos contribuir con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestros votos a la obra, a sostener el ministerio, que es muy importante. El servicio de la canasta de amor, un servicio también precioso y de gran bendición. Ahora que estamos en pandemia, es muy importante que nosotras nos ejercitemos en este servicio, dando a los hermanos en la iglesia, porque esto es una gran bendición. Podemos llevar, incluso nosotros tenemos hermanos encargados de recoger nuestra ofrenda de amor y llevarla a las hermanas, ¿ya? Podemos hacerlo. Y es muy valioso, amadas hermanas, este servicio, el de dar para los hermanos, para las demás personas. Cuando nosotros colaboramos, cuando nosotros damos, amada hermana, eso es una gran bendición y por ende el Señor en su palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, tú recibes y nunca va a faltar nada en tu casa. Es igual el servicio. Cuando nosotros servimos, amada hermana, eso más adelante es compensado por el Señor en el momento que menos pensamos. El servicio de asistencia social, esto es un servicio casi nuevo en la iglesia, en el cual nosotros atendemos a las hermanas que han tenido un bebé, las hermanas que se han casado, las hermanas que se han graduado, ¿ya? Asistimos también en la muerte de un familiar de nuestras amadas hermanas. Este es el servicio de asistencia social. Podemos también nosotros contribuir con una ofrenda, dependiendo la necesidad. Si hay una calamidad, nosotros unimos una ofrenda y llevamos ese donativo al hogar de la hermana que tiene esa necesidad. Este es el servicio de asistencia social. Un servicio muy importante y que actualmente está siendo muy propagado en las iglesias locales, despertado en medio de las hermanas, es liderar grupos de mujeres que cuidan mujeres a través de la palabra, a través de la oración. Hermana, este servicio es muy precioso. Eso es lo que el Señor desea. Hasta aquí, hermanas, el Señor nos ha hablado y le doy gracias al Señor porque su palabra es preciosa y muchas gracias, amadas hermanas, por todo. El Señor les bendiga. Entonces, las dejo con mi hermana Iris. Amén, aleluya, gloria al Señor por su palabra, por esta porción. Sí, sí sabíamos que había algo maravilloso ahí guardado, donde el enemigo se oponía y se oponía. Entonces, hoy el Señor nos ha mostrado de una forma práctica, amadas hermanas, de una forma muy práctica nos ha mostrado la manera de nosotras incluirnos. Oiga esto, el Señor ya nos incluyó. O sea, de parte de Dios ya está dada la orden de que las hermanas también seamos incluidas para servir, para edificar, para levantarnos. Pero ahora, hermana, la pregunta es, ¿usted y yo, cada una está consciente y está dispuesta a dejarse incluir? Acuérdense que el Señor nos habla de que Él no impone nada. Él no impone porque Él es un caballero.
Él sabe conquistar, pero Él espera que cuando usted sea conquistada, cuando yo sea conquistada, de forma voluntaria, tomemos la determinación de decir, Señor, yo quiero, aquí estoy, cuenta conmigo. Hermanas, algo muy precioso es que una persona cuando tiene un servicio, cuando tiene una vocación de servir, tiene una razón de vivir, tiene un sentido en su vida. Cuando una persona anda fastidiosa, aburrida, quejándose, es que a esa persona le está faltando sentido de vivir. Entonces, amada hermana, hoy el Señor te ha dicho, bueno, hija, mira, hay tanto por hacer, hay tanto donde invertir y tú tienes talento. Basta es como cuando uno está, a los niños uno le pone un juego que es de encajar, que cada piececita tiene una forma y el niño tiene que descubrir la ficha que tiene en la mano, en qué forma encaja. El Señor hoy nos mostró un panorama bien amplio y me está diciendo, a ver, Ivy, de acuerdo a los dones, de acuerdo a los talentos que te dan, ¿dónde sientes tú que puedes encajar? Pero lo importante es que tú misma tomes la decisión de dejarte incluir. Entonces, amadas hermanas, el Señor hoy abrió esa invitación. Hablábamos en comuniones pasadas que el Señor tiene una convocatoria laboral, que todo el que no tenía empleo ya no se puede quejar que no hay empleo, porque el Señor hizo una convocatoria. Y hoy el Señor nuevamente está diciendo, todavía tengo vacantes, todavía hay muchos puestos para todas aquellas que quieran ser útiles y quieran servir. Entonces Jesús es el Señor, amadas hermanas, que delante del Señor y la invitación que el Espíritu hacía a través de la hermana Rosa está disponible, está abierta. Todos estos servicios están abiertos para que usted delante del Señor determine orando dónde quiere usted servir para que usted sea una mujer plena, una mujer feliz y gozosa. Acuérdense cómo era el himno cuando empezábamos. Con alegría y entusiasmo le sirvo a aquel a quien me comisionó. ¿Usted quiere tener alegría? ¿Usted quiere tener entusiasmo? Usted necesita servir para poder entonces experimentar esa alegría. Jesús es el Señor, amadas hermanas, las escuchamos a ustedes ahora. Amén, aleluya, hermanita preciosa. Esta empresa